Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias en esta hora, en el precioso nombre de Jesús, por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Te ruego que lleves tu pensamiento a la obediencia a Cristo, nos llenes con tu Espíritu, y sea tu Espíritu, Señor Dios, que nos ayude a aplicar esta palabra a nuestra vida para la ayuda de Dios. En Cristo Jesús. Amén. El doctor John MacArthur comenta que a veces hay jóvenes que buscan una iglesia para pastorear y le preguntan si sabe de una iglesia que no tenga ningún problema. Él les responde que si supiera no se los diría, porque irían ahí y le echarían a perder. El caso es que no hay iglesias perfectas. Las iglesias luchan porque todas están constituidas por personas imperfectas y pecadoras. La iglesia no es un lugar para personas que no tienen debilidades, es una confraternidad de los que están conscientes de sus debilidades y desean que la fuerza y la gracia de Dios llene la vida de cada uno de ellos. Es un tipo de hospital para los que saben que están enfermos y necesitados, hablando desde el punto de vista espiritual. Como todas las iglesias, la de Filadelfia tenía sus imperfecciones, sin embargo, el Señor elogia a sus miembros por su fidelidad y lealtad. Ellos y la congregación de Esmirna fueron las únicas dos de las 7 iglesias que no recibieron reprensión de parte del Señor de la iglesia. A pesar de sus luchas carnales, los cristianos de Filadelfia fueron fieles y obedientes, sirviendo y adorando al Señor. Ellos son un buen modelo para una iglesia obediente. No solo la iglesia de Esmirna, sino también los cristianos en Filadelfia eran modelos de fidelidad a Jesucristo. Los alaba por su perseverancia y en toda esta carta no menciona ni una palabra de reproche. Son muchos los indicios de la influencia cristiana en Filadelfia porque la iglesia siguió fiel a Jesús a lo largo de los siglos, incluso cuando el Islam se convirtió en la religión predominante en la zona. En la primera parte del siglo XX todavía florecían en Filadelfia 5 congregaciones cristianas y de todas las 7 iglesias en la provincia de Asia, solo la de Filadelfia ha permanecido a través de los siglos. Esto nos permite continuar con los destinatarios de la iglesia de Filadelfia. En primer lugar, escribe al ángel. Jesús le ordena a Juan que escriba esta carta y luego se identifica a sí mismo. En las 5 primeras presentaciones, Jesús acudió a las descripciones que hizo de sí mismo en la introducción a la visión de las 7 cartas, en el capítulo 1, versos del 12 al 20. Y esta vez le agrega cuando dice que Él es el santo, el verdadero, en el versículo 7. Y se dirige a la oposición que la congregación en Filadelfia sufría por parte de los judíos. En segundo lugar, tenemos escribe a la iglesia. No se sabe ni cuándo ni cómo comenzó la iglesia cristiana en aquella ciudad. Se especula que al igual que las otras congregaciones en la región, su comienzo se debió al esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso, particularmente durante los 3 años del ministerio de Pablo en aquella ciudad. Hoy en día la ciudad de Filadelfia existe con el nombre de Al-Asegir, es decir, la ciudad de Dios. A pesar de la persecución de los turcos, la iglesia ortodoxa griega ha logrado mantener activa y una congregación hasta el día de hoy. Y como muchos saben, Filadelfia quiere decir amor de los hermanos y, por cierto, el amor fraternal es una característica importante
del creyente o de los creyentes. Hemos sido enseñados a amarnos unos a otros, como dice la palabra. No hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Primera de Juan 4:19. En cuanto al Hijo, Él dice: les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Juan 13:34. Y el Espíritu Santo. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:4-5. Pero no basta amar a Dios y a los creyentes. También debemos amar a un mundo perdido y procurar alcanzar a los que no son creyentes con las buenas nuevas de la cruz, con el mensaje del Evangelio de la cruz, que es poderoso, como dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Así es de que confiemos que cuando compartimos la palabra de Dios, esta va a tener un impacto poderoso en la vida de las personas. Quizá no lo veamos nosotros, pero la palabra jamás regresa vacía, como dice el profeta Isaías en el capítulo 55. Esta iglesia tenía una visión de alcanzar a un mundo perdido y Dios puso delante de ellos una puerta abierta. En tercer lugar, escribe a la ciudad en Filadelfia. La ciudad de Filadelfia está ubicada en el río Rógamo, cerca del paso que conduce a la principal ruta de comercio desde el río Meander al valle de Hermos, una amplia planicie junto al río Molo. Fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C., de modo que cuando el Apocalipsis se escribió, Filadelfia era una ciudad relativamente joven. Esta ciudad era víctima de constantes y devastadores terremotos. El nombre Filadelfia significa amor fraternal en honor a su fundador, Atalo II, quien había recibido ese epíteto debido a que mantenía una relación muy estrecha con su hermano Eumenes II, rey de Lidia. Y la Filadelfia del Nuevo Testamento fue reedificada por el emperador Tiberio después de haber sido azotada o destruida por uno de los frecuentes terremotos que la azotaron en el año 17 después de Cristo. Aunque la ciudad permaneció relativamente pequeña en el siglo I, adquirió una importancia por su gran actividad comercial, por la magnificencia de sus edificios públicos y sus templos. Y continuamos en segundo lugar con la descripción del Señor glorificado. En primer lugar, la santidad de Jesucristo. Esto dice el santo. La descripción que hace Jesús de sí mismo es una introducción muy apropiada de la carta a los habitantes de Filadelfia, porque Jesús contaba con ellos para apreciar tanto la santidad como la verdad. La Escritura enseña que como Dios es santo, espera que su pueblo sea santo, que le diera este mensaje a la comunidad de Israel: no se hagan impuros ni se contaminen con ellos. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios diferente. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Ustedes no deben ser como los otros pueblos, porque yo no soy como los otros dioses. Yo soy el Dios de Israel y soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben ser diferentes de las demás naciones. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Levítico 11:45, 19:2 y 27. Dios es el santo. Nuestro santo Dios afirma en Isaías 40:25: con nadie me pueden comparar, nadie puede igualarse a mí. En Habacuc 3:3 él dice: tú eres nuestro santo Dios, vienes de la región de Temán, vienes del monte Parán, tu grandeza ilumina los cielos, la tierra entera te alaba. Pero aquí a Jesús se lo llama santo y verdadero. La identificación de Jesucristo como el santo no puede ser menos que una confirmación de su deidad. El Señor Jesucristo posee sin alteración ni disminución la naturaleza santa y pura de Dios. Como Cristo es santo, su iglesia debe serlo también. Como dice 1 Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, escribió Pedro,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El que el omnisciente y santo Dios no haya reprendido, censurado o hecho alguna advertencia a la iglesia de Filadelfia, habla en verdad muy bien de ella. En segundo lugar, en cuanto a la descripción del Señor, tenemos la deidad de Jesucristo, el verdadero. Esto me hace recordar lo que dice 1 Juan 5:20. Este es el Dios verdadero. No solo es Jesucristo el Santo, también se describe a sí mismo como el verdadero. Se emplea la verdad en combinación con la santidad para describir a Dios en Apocalipsis. Aletinos, la palabra griega para verdadero, denota lo que es genuino, auténtico, real. En medio de la falsedad, la perversión y el error que llena al mundo, el Señor Jesucristo es la verdad, como Él mismo lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Juan 5:20, Él afirma lo que les acabo de mencionar hace un momento. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Los creyentes recibieron entendimiento para conocer al verdadero que es Dios. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Esto lo dice Jesús en Juan 17:3. Dios es verdadero, de fiar. Él dice, soy el Dios de Israel, soy un Dios tierno y bondadoso, no me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Éxodo 34:6. Así que podemos confiar en Él plenamente, sin ninguna duda. En tiempos de Juan se veneraba a muchos ídolos, dioses falsos. Recordemos que los dioses hechos por las manos de los hombres no son dioses. Solamente hay un Dios verdadero, nuestro Dios, que se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios Todopoderoso. Además, Él declara en Apocalipsis 1:8, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, que no haya ninguna duda de nosotros acerca de lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Están en el verdadero, y así afirma Juan, y también en su Hijo. Los creyentes están vinculados tanto al Padre como al Hijo, así como también el Padre y el Hijo son uno. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Esta es una cuestión que Juan enfatiza una y otra vez. Dice 1 Juan 2:22-23. Entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías, o el Cristo, o el ungido, ese es el enemigo de Cristo, el anticristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo, también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Así que ninguna persona puede decir que cree en Dios o que tiene a Dios o que tiene al Espíritu Santo en su vida si no ha creído en Cristo Jesús. Cristo es el que conecta con el Padre y con el Espíritu Santo, no a través de Dios el Padre ni a través de Dios el Espíritu Santo, sino exclusivamente a través de Dios el Hijo, porque Él fue el que vino, fue a la cruz, fue clavado en esa cruz, fue muerto en esa cruz, descendido de esa cruz, llevado a una tumba, y en esa tumba permaneció solamente 3 días y 3 noches como lo había profetizado. Y al tercer día se levantó de entre los muertos, porque Él había dicho, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Hijo, como enviado del Padre, está vinculado a Él de manera inseparable, como dice en Juan 8:24. Por eso les dije que si no creen en mí, ni en quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Así pues, no se puede conocer al Padre si no es por el Hijo hecho hombre. El pronombre esto puede referirse tanto a Jesucristo como a Dios. Las últimas palabras de este versículo recuerdan a la expresión de Jesús en la oración sumo sacerdotal de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Continuamos con el punto número 3, el poder de Jesucristo, el que tiene la llave de David. Las palabras el que tiene la llave de David
que recuerda a Apocalipsis 1:18, continúa con la promesa hecha a Eliakim en Isaías 22:22. Así como Eliakim recibiría el dominio sobre la casa de David, así el Señor resucitó la raíz de David, como dice Apocalipsis 5:5 y 22:16. Él tiene el dominio sobre el reino de Dios. Recuerden que las llaves son un símbolo de poder, como lo vemos en Apocalipsis 1:18 y Mateo 16:19, que podemos leer. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A Eliakim le fue dada la llave de la casa de David, como vimos, y recibió así autoridad para dar las bendiciones temporales del reino de Dios del Antiguo Testamento. Eliakim es un tipo de Cristo. Jesús victorioso tiene la llave de David, lo que en su caso representa el derecho para impartir las bendiciones de la gracia del reino de Dios, el perdón de los pecados y la vida eterna. Solo Cristo tiene la llave de David. Esto es el poder y la autoridad más altos en el reino de Dios. Mateo 28:18. Dios me ha dado el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan discípulos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y además en Apocalipsis 5:5 dice: pero uno de los ancianos me dijo: no llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono de David, a quien se le llama el León de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los 7 sellos y de abrir el rollo. Cristo sabe que aunque esta iglesia tiene solamente un poco de poder, siendo numéricamente pequeña y con pocas riquezas, se ha mantenido leal al Evangelio y no ha negado el nombre de su Señor. Y ese es el modelo para cada una de las iglesias del siglo XXI. Y en cuarto lugar vemos la autoridad de Jesucristo, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Los términos abrir y cerrar explican el significado de la llave. Solo Jesucristo decide quién tiene acceso a su reino, como lo dice el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Las llaves de la muerte y del Hades que se mencionaron anteriormente en el versículo 18 del capítulo 1, y la llave del reino de los cielos, como leímos en Mateo 16:19, son la misma llave de David, solo vistas desde otros puntos. Todos se refieren al poder para definir los destinos eternos. Jesús, no Satanás, tiene el poder sobre la muerte, ganado mediante su muerte y resurrección. Cuando la gente cree el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, Cristo les abre la puerta del cielo y nadie se la puede cerrar. Si se niegan a creer, se apartan de Jesús, están bajo la maldición del pecado y de la muerte eterna. Ninguno de ellos puede abrir la puerta del cielo porque Jesús la ha cerrado con llave para ellos por incrédulos. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús es el único que detenta autoridad absoluta con esa llave real de David. No hay ninguna religión, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna moral, ninguna obra, ninguna corriente de pensamiento que tenga el poder para cambiar y transformar la vida, que tenga el poder de entregar su vida para resucitar, ascender a los cielos y volver a venir otra vez por su pueblo. Solamente Cristo. Ya Él lo afirmó en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, esto nos permite continuar con el punto 3, el reconocimiento del Señor glorificado. En primer lugar, del servicio de Filadelfia, cuando le dice: yo conozco tus obras. El Señor está muy familiarizado con las obras de los habitantes de Filadelfia y no le hace falta enumerarlas, porque las conoce. Aquí no vemos la detallada lista de obras cristianas que le fueron atribuidas a las congregaciones de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Filadelfia no tenía la misma reputación que Sardis de ser una iglesia próspera y creciente. Sin embargo, ante los ojos del Salvador,
Filadelfia tenía lo único necesario, eran obedientes, caminaban en santidad e integridad de vida, daban testimonio con su propia vida y con sus palabras acerca del Evangelio de la gracia de Dios. Jesús observó que ellos habían guardado su palabra, la palabra de su paciencia, como dice en el versículo 10. Así que la fidelidad y la fe caracterizan a esta iglesia, no las obras memorables. Entre las 7 cartas, el elogio que hace Jesús de Filadelfia es muy singular. En vez de hacer una lista de sus obras por Cristo, el Señor hace muchas promesas de lo que Él hará por ellos y les puso una puerta abierta, como dice aquí esta ilustración. Jesús es la puerta que está abierta y te conduce a la vida y a la salvación. Ahora depende de ti. Eres tú quien necesita creer. Eres tú quien necesita arrepentirse de todos sus pecados. Eres tú quien necesita leer la palabra de Dios para que conozcas la verdad, porque Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nadie más te puede salvar, como dijo Pedro en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Además, Jesús mismo dijo, yo soy la puerta, pon tus ojos en Cristo, pon tu fe en Cristo. Él demanda que tú creas que Él murió en tu lugar, demanda que le recibas en tu corazón, que le confieses con tu boca, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En Apocalipsis 3:20 hace un llamado muy importante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando la puerta de tu vida. Él está tocando la puerta de tu corazón. Qué interesante, ¿verdad? Que Él, que es la puerta, esté tocando a la puerta de tu vida. ¿Qué necesitas hacer? Orar al Señor y decirle, Señor, reconozco mi necesidad. Reconozco que soy pecador. Yo soy el pecador. Yo soy el que me he equivocado. Yo soy el que he cometido tantas faltas. Señor, te pido que me perdones. Perdona todos mis pecados. Los que recuerdo ahorita y los que no también. Los que en este momento no vienen a mi memoria. He escuchado que tú moriste en mi lugar, que tú derramaste tu preciosa sangre por mí. Yo lo creo con todo mi corazón, Señor. Ven a mi vida, entra en mi corazón, perdóname, sálvame, escúchame. Cambia mi vida, porque sé que solamente tú puedes hacer. De hoy en adelante pongo mi vida en tus manos y te reconozco como mi Señor y mi Salvador, aquel que murió en mi lugar, pero también que resucitó de entre los muertos. Dios, dame una nueva vida por medio de tu Espíritu Santo. Yo te recibo como mi Señor y Salvador y te doy toda la gloria. Me comprometo a seguirte de hoy en adelante todos los días. Gracias, Señor Dios, por escribir mi nombre en mi vida, por darme una oportunidad de cambiar, ser distinto. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que aquí tenemos, ¿verdad?, cómo el Señor le habla a la gente para que vengan y le reconozcan. Recuerden que la puerta abierta significa, primero, una maravillosa oportunidad de predicar el Evangelio, y segundo, la operación de la gracia de Dios, creando oídos dispuestos a escuchar y corazones ansiosos de recibir. Dice Pablo, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. En 2 Corintios 2:12 dice, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadena. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14:27. El Señor tiene que abrir la puerta para que la labor del evangelismo resulte posible y eficaz, es decir, la oportunidad de compartir la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Pablo y Bernabé informaron a la iglesia de Antioquía cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios abre la puerta que nadie puede cerrar, de modo que las personas puedan entrar a su presencia, puedan entrar al cielo el día que mueran. Es una esperanza bienaventurada. Donde quiera que una persona abra las puertas de su vida, el Señor va a entrar. Y donde quiera que abra las puertas para sus obreros, bendice su labor de presentar el Evangelio. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen, dijo Pablo en 1 Corintios 16:9. Allá la obra de misiones y evangelismo florece cuando los convertidos llegan a la fe en Cristo.
Y esto nos permite continuar con el tercer punto, la obediencia de Filadelfia. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. En la superficie esta frase podría tomarse como una crítica, pero el entorno del pasaje parece indicar que es una demostración de aprecio. Es probable que la congregación tuviese poca influencia entre los ciudadanos de Filadelfia, pero sus obras eran irreprensibles. Tal vez los creyentes de Filadelfia pertenecían a la clase proletaria, sin poder político ni económico, pero guardaban un excelente testimonio. Quizá hoy tú tienes mucho prestigio o eres reconocido en el Facebook o en las redes sociales, pero si no conoces a Cristo, no sirve absolutamente de nada. Lo más importante es conocer a Dios, conocer a Cristo. Así que vemos aquí que en primer lugar la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Ese no fue un comentario negativo por causa de su debilidad, sino un elogio por su fuerza. La iglesia de Filadelfia era pequeña en número, ciertamente, pero tenía una poderosa influencia en su ciudad. La mayoría de sus miembros pudieron haber sido pobres de las clases más bajas de la sociedad, pero junto con Pablo podrían decir: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, como dice Pablo en 2 Corintios 12:10. A pesar de su tamaño, de la iglesia de Filadelfia fluía poder espiritual. Las personas alcanzaban la redención, se transformaban vidas y se predicaba el evangelio de Jesucristo. También los creyentes de Filadelfia se caracterizaban por su obediencia, guardaban la palabra de Cristo. Al igual que Job, podrían decir: del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Job 23:2. Al igual que Martín Lutero, el reformador, en el juicio ante el régimen imperial podrían decir: mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. No se desviaron del modelo de obediencia, probando de ese modo la autenticidad de su amor a Cristo. Juan capítulo 14, 23 y 24 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así también podemos ver el capítulo 15, ¿verdad? En el versículo 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y bueno, esto nos permite continuar con el punto número 4, la fidelidad de Filadelfia. Y no has negado mi nombre. Cristo además elogió a la congregación de Filadelfia por no haber negado su nombre. A pesar de las presiones que enfrentaron para que lo hicieran, ellos siguieron siendo fieles sin importarles el costo. Decidieron pagar el precio. Decidieron tomar su cruz y seguir a Jesús. En Apocalipsis 14:12 se describe a los santos de la tribulación que se negaron a recibir la marca de la bestia. ¿Recuerdan ustedes el 666? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice Juan. Al igual que ellos, la iglesia de Filadelfia no se retractaría de su fe. El verbo has negado se refiere a un momento concreto en el pasado cuando probablemente los creyentes de Filadelfia fueron conminados a negar su relación con Cristo. En una situación específica de prueba, los cristianos de Filadelfia se mantuvieron firmes y fieles a sus convicciones. Bueno, esto permitirá el punto 4, la promesa del Señor fue glorificada. En primer lugar, de desenmascarar a los mentirosos. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El Salvador le dio 3 promesas maravillosas y estimulantes a esta iglesia. Primero, Él se encargaría de sus enemigos. Un día estas personas tendrían que reconocer que los creyentes tenían razón. Como dice Isaías 60:14, los descendientes de sus antiguos enemigos vendrán y se humillarán ante ustedes. Quienes antes los despreciaban se arrodillarán ante ustedes y llamarán a Jerusalén ciudad del Dios Santo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:10-11, Pablo escribe: para que ante Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre.
Si nosotros atendemos la obra de Dios, Dios se encargará de nuestras batallas. La expresión "he aquí" se usa para llamar la atención a la acción divina contra los judaizantes que perseguían a los cristianos. Yo entrego, mejor dicho, yo doy. Este verbo describe la sorprendente sujeción de los incorregibles opositores judaizantes por la gracia soberana de Dios. Quienes antes eran blasfemos, ahora han sido doblegados. El verdadero judío no solo lo es físicamente, sino que debe serlo también espiritualmente, como lo dice Pablo en Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El judío genuino es aquel que tiene la fe de Abraham. El verdadero hijo de Abraham no persigue ni al Mesías ni a sus seguidores, como tenemos el relato en Juan 8:39-47. Bueno, en Filadelfia esto era en realidad la oposición de Satanás, porque dice la palabra, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Nuestro pleito no es con personas, es con seres espirituales, que su intención es destruirnos, no solo a nosotros, a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro pueblo, nuestras naciones. Pero Cristo es el gran vencedor. Cristo ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y dice su palabra, ¿verdad?, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Confiemos en el Señor y sigamos adelante. Los judíos eran descendientes según la carne, pero no son el verdadero Israel en el sentido del Nuevo Testamento. Ellos, al igual que nosotros, necesitan creer, necesitan arrepentirse, necesitan confesar y reconocer a Cristo como su Mesías, como su Salvador, así como lo hicieron los primeros discípulos israelitas. Los que viven en la actualidad necesitan reconocer a Jesús como el Mesías, arrepentirse y creer en Él. A lo suyo vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si ellos no se arrepienten de sus pecados, ellos no van a tener salvación, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Si ellos no creen en Jesús como el Mesías, ellos no van a ser salvos porque desciendan de Israel. Todos aquellos de todas las naciones que crean en Jesús como Dios, como su Salvador, como el que murió y resucitó, ellos alcanzarán salvación. Los judíos, por cierto, tienen una gran herencia, pero eso no es garantía de salvación. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se oponían estos judíos a la iglesia de Filadelfia? Bueno, por un lado, excluyendo de su sinagoga a los creyentes judíos, o sea, a los cristianos judíos. Otra arma era probablemente la acusación falsa, porque de esta manera los judíos no creyentes a menudo atacaron a Pablo, que era un judío. Y esto nos permite continuar con el punto 2, humillar a los orgullosos. Es otra promesa del Señor glorificado. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Los judíos perseguidores de los cristianos tendrían que ser algo que en realidad ellos repudiaban, rendir homenaje a los gentiles. Observemos, sin embargo, que lo hacen por intervención divina. He aquí aparece por tercera vez en los versículos 8 y 9, como llamada de atención de algo que Dios hace. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, dice el Señor. Es un cuadro que presenta al enemigo inclinándose delante de su conquistador. En tercer lugar, la promesa del Señor glorificado es de que sean reconocidos por ellos y reconozcan que yo te he amado. El Señor no dice cuándo ocurrirá que los judíos adoren a los pies de los cristianos y reconozcan que Él les ha amado. Es de suponer que tal acontecimiento ocurra con la conversión de judíos a la fe cristiana. El judío daba por sentado que Dios no podía amar a los gentiles. Creía que Dios era solo Dios de los judíos, pero Dios es Dios de todos los seres humanos. Él no es exclusivista, Él no excluye absolutamente a nadie, porque es el creador de todos. Ciertamente los gentiles eran pecadores y por lo tanto indignos de Dios. El judío que ha perseguido y blasfemado a los cristianos aquí en la tierra, un día tendrá que reconocer que el Señor ha amado al gentil, o ha amado a los gentiles, que somos todos aquellos que no somos judíos. En cuarto lugar, la promesa de dar la razón de la promesa. Aquí tenemos la razón de la promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso es lo que
les dice el Señor. El Señor reconoce y congratula a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas y dificultades. El verbo "guardado" apunta a una situación histórica concreta. El sustantivo paciencia significa resistencia, aguante, y describe a quien no claudica cuando está en medio del fuego de la prueba. Así que mantengámonos fieles y firmes hoy en este siglo XXI nosotros, los creyentes de este tiempo. Y como los creyentes de Filadelfia habían pasado satisfactoriamente tantas pruebas, Jesús prometió que los guardaría de la prueba postrera, es decir, de la gran tribulación. La naturaleza arrolladora de esta promesa se extiende más allá de la congregación de Filadelfia y abarca todas las iglesias fieles a lo largo de la historia. Pero también les dio la promesa de ser librados, precisamente de la gran tribulación. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta promesa no es solamente para Filadelfia, la iglesia del siglo I. Ellos ya no están. Pero estamos las iglesias del siglo XXI, o la iglesia de Cristo del siglo XXI, o las iglesias cristocéntricas, que reconocemos a Jesús como Dios, como el Señor, como el Salvador. Este versículo promete que la iglesia no pasará por la tribulación, dando apoyo de esta manera al rapto o arrebatamiento antes de la tribulación. Eso es lo que nosotros creemos y estamos seguros, lo que enseña la Biblia. El arrebatamiento es el tema de por lo menos 3 pasajes del Nuevo Testamento, aunque hay uno más que vamos a leer más adelante. Dice Juan 14:3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese es lo que se reconoce como el arrebatamiento. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él ahorita está en el cielo. Bueno, pues nos va a arrebatar para llevarnos al tercer cielo. Cuando dice el siguiente pasaje, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:13-17, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, es decir, descenderá del tercer cielo al primer cielo, y ahí seremos arrebatados en las nubes para estar con Él, como dice aquí la palabra. Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, es decir, todos los cristianos que han muerto desde el primero que se convirtió hasta el día en que sea el rapto, todos se van a levantar de entre los muertos, solamente ellos. ¿Qué va a pasar con los otros muertos? Bueno, los muertos en Cristo van a resucitar después, pero eso lo veremos más adelante. Así que la palabra de Dios es muy clara. Entonces nosotros, escribe Pablo, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Este es lo que Pablo creía. Él pensaba que Jesús podía venir en su tiempo, lo cual no ocurrió. Tenemos aquí porciones de la Escritura que son muy importantes para dejar bien claro esta enseñanza del rapto. Dice 1 Corintios 15, del 51 al 54, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos y no seremos arrebatados, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Es decir, cuando el Señor venga en el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros en ese instante seremos transformados para poder ascender a los cielos juntamente con los muertos en Cristo que están resucitando, y seremos arrebatados juntamente con ellos para ser llevados al paraíso. Dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria, derrotada, porque resucitaremos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 12:4, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quiere decir que hay 2 más, el primero y el segundo cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Bueno, ahí seremos nosotros
arrebatados, seremos llevados por el Señor. Además, Filipenses 3:20-21, el mismo apóstol Pablo escribe: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Nuestro cuerpo aún no ha sido redimido, pero cuando venga el Señor en el rapto, nuestro cuerpo será transformado. Nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo después de la resurrección, y entonces así sí podemos ascender al cielo, así sí podremos ser llevados por Él, así sí podemos ser arrebatados por Él en las nubes y ser llevados hasta el tercer cielo. Qué impresionante la palabra del Señor. Como podemos ver, ninguno de estos pasajes habla de juicio, sino más bien de la iglesia que es llevada al cielo. Hay 3 puntos de vista con relación al tiempo del arrebatamiento en preferencia a la tribulación, que ocurre al final de la tribulación. Se llama postribulacionismo. En medio de la tribulación, mesotribulacionismo. Y el punto de vista que parece recibir apoyo de este texto, que el arrebatamiento tiene lugar antes de la tribulación, pretribulacionismo, que es el que nosotros creemos, es el que enseñamos y es el que enseña la palabra de Dios, de acuerdo a los mejores intérpretes de las Sagradas Escrituras, comenzando con los profetas, apóstoles y el Señor Jesucristo. Pueden observarse varios aspectos de esa maravillosa promesa. En primer lugar, la prueba está todavía en el futuro, no ha ocurrido. En segundo lugar, la prueba es por un tiempo definido y limitado. Jesucristo la describió como la hora de la prueba. En tercer lugar, es una prueba que pondrá al descubierto a las personas como son realmente. Él los guardaría de la tribulación. Estamos hablando de los creyentes de Filadelfia, pero esta promesa se extiende también para nosotros. Esto con certeza es una referencia al tiempo de la tribulación que Juan describe en Apocalipsis del capítulo 6 al 19, que estudiaremos posteriormente, el cual se refiere al tiempo de la angustia de Jacob. No está hablando de alguna prueba local o temporal, porque incluye a los que moran sobre la tierra, y cuando habla esta frase, los que moran sobre la tierra, se refiere a todas las personas que son incrédulos, que no se han arrepentido, que no han creído. Y eso lo tenemos en pasajes como Apocalipsis 6:10, 8:13, 11:10, 12:12, 13:8, 13:12, 13:14, 14:6, 17:12 y 17:8. Y por tanto la referencia inmediata sería las persecuciones oficiales de parte de Roma que vendrían. Pero la referencia última es a la tribulación escatológica que abarcará toda la tierra antes de que Jesucristo retorne para establecer su reino. Jesucristo no va a venir 2 veces a la tierra. La primera, que se conoce como el rapto, es solamente baja al primer cielo, y ahí somos llevados en las nubes para recibir al Señor en el aire, como dice Pablo. La otra es durante el tiempo de la tribulación. Aquí serán 7 años. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Bueno, la iglesia va a ir al tribunal de Cristo, donde sus obras van a ser juzgadas, no su alma. Estaremos así durante 7 años ahí arriba, y después, cuando sea la segunda venida del Señor, vendremos con Él para establecer el reino milenial, donde Él será el que gobierne la tierra de manera entera por un milenio. En ese tiempo el diablo será atado y será echado en el pozo del abismo. Pero mientras tanto, aquí tenemos una promesa de que la iglesia no atravesará la tribulación, sino que será llevada al cielo antes de que empiece. Ya leímos 1 Tesalonicenses 4:13 a 17. Así que la amonestación aquí es esta: he aquí, yo vengo pronto. Y esto fortalece este punto de vista. Quienes entienden que el versículo se refiere a una preservación a través de la prueba, insisten en que la iglesia pasará por la gran tribulación, y por lo general intentan interpretar el significado de la palabra ek de sobre la base de Juan 17:15, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación. Unos dicen que va a ser arrebatada la iglesia a mitad de la tribulación, o sea, después de 3 años y medio, y los otros dicen que va a ser arrebatada después de los 7 años y medio, lo que se conoce como postribulacionismo. Y bueno, también Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso se refiere a las situaciones de aflicciones temporales, pero de inmediato se confrontan serias dificultades cuando utilizan estos pasajes. La hora de la prueba se refiere sin duda a la 70ª semana de la profecía de Daniel,
en el capítulo 9, verso 27, que dice: y por otra semana, una semana de años, o sea, una semana que equivale a 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrama sobre el desolador, por las siguientes razones. En primer lugar, esto de la tribulación, así como la pandemia afectó a todo el mundo en el 2020, 21, 22, bueno, afectará al mundo entero. El texto dice que ha de venir sobre el mundo entero, es decir, actuará sobre toda la tierra habitada. Esa gran tribulación será universal, de tal manera que en ese tiempo será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, como dice Mateo 24, 14 y 21, de tal forma que afectará a todos los seres humanos, los que estén aquí y los que se conviertan cuando estén aquí, es decir, a los cristianos que se van a convertir en ese tiempo. Y será un periodo único, puesto que si no fuese acortado nadie sobreviviría. Tal cosa jamás ha ocurrido en la tierra hasta el día de hoy. Eso está por suceder, es en el futuro, por eso se dice que es escatológico. En sexto lugar, bueno, la promesa del Señor es que Él va a probar a los incrédulos, para probar a los que moran sobre la tierra. Dicha tribulación tiene como propósito probar a los moradores de la tierra. El verbo probar sugiere propósito, y la expresión los que moran sobre la tierra es una frase cliché usada en el Apocalipsis repetidas veces, y se refiere a los que no poseen ciudadanía celestial, a los que no se han convertido, a los que no han creído, a los que son incrédulos y permanecen incrédulos porque no es de todos la fe. Sus hogares, corazones, honor, ilusiones y esperanza están totalmente centrados en la tierra, o estos constituyen una clase particular de gente que serán dejadas en la tierra y que sufrirán la ira divina, que son los 21 juicios que se avecinan sobre esta tierra, sobre este mundo. Jesús nos habla de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, y esto nos permite continuar con el cuarto punto, la advertencia del Señor glorificado. En primer lugar, de su segunda venida inminente. Aquí yo vengo pronto. La misma frase aparece en Apocalipsis 2:16, 22:7, 22:12 y 22:20, y también en Apocalipsis 1:7. El tiempo presente del verbo y el adverbio pronto sugieren un acontecimiento rápido e inesperado, no necesariamente inmediato, porque ya pasaron 2000 años y todavía no sucede. La declaración tiene que ver con el suceso del rapto de la iglesia, y al igual que en el capítulo 2, verso 25, constituye una exhortación a asirse de la esperanza que es propia del cristiano, diría yo exclusiva del cristiano, porque los incrédulos no tienen esta esperanza. Por lo tanto, la verdadera iglesia tiene que resistir solo hasta el día del rapto, mientras que la falsa iglesia tiene que sufrir los juicios de la gran tribulación. Que hay una iglesia genuina, verdadera, de todos los nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, y hay otra que es la iglesia nominal, la iglesia falsa, aquellos que no han nacido de nuevo, que no han sido regenerados y que están constituidos alrededor del mundo en muchas religiones y sectas. Estos no tienen esperanza, pero los que estamos en Cristo tenemos una firme esperanza. El vengo al que Cristo se refiere se distingue de los que prometió a otras de las 7 iglesias. Las anteriores promesas fueron advertencias de inminentes juicios temporales sobre las congregaciones en pecado. Sin embargo, aquí el vengo es para traer la hora de la prueba que culmina con la segunda venida del Señor. Es la venida de Cristo para liberar a su iglesia, como dice su palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Esto lo escribe Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1-4. Y esto no para traer juicio sobre ella. La palabra pronto describe la inminencia de la venida de Cristo por su iglesia y pudiera ocurrir en cualquier momento. La respuesta de todo creyente debería ser:
Amén, sí, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:20. En segundo lugar, su mandato: retén lo que tienes. Lo que tenemos ahora constituye nuestra corona en el futuro. Pablo escribió: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿O no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? 1 Tesalonicenses 2:19. El cristiano no pierde la salvación, pero sí puede perder su galardón, la corona, que era un collar de laurel que se entregaba al vencedor. Y debido a la inminente venida del Señor por su iglesia, los creyentes deben retener lo que tienen. Los miembros de la iglesia de Filadelfia habían sido fieles y leales a Cristo. Él les ordena que sigan siéndolo. Los que perseveran hasta el final probarán por ese medio la autenticidad de su salvación, como dice Mateo 10:22 o 24. Es cierto que los creyentes están eternamente seguros gracias al poder de Dios, pero el medio por el que los asegura es al darles a los creyentes una fe que persevera. Los cristianos son salvos por el poder de Dios, pero no sin su fe constante e imperecedera. Pablo escribe en Colosenses 1 que ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, es importante que nosotros creamos esta parte. Según 1 Juan 2:19, los que abandonan la fe muestran que nunca fueron realmente salvos. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, que no todos han sido regenerados verdaderamente o nacidos de nuevo. Está bien, estuvieron ahí, cantaron, alabaron, ofrendaron, hicieron diferentes cosas, actividades, pero sin haber nacido de nuevo. Y al final, bueno, pues decidieron no seguir y dijeron: no, mejor vámonos de aquí. Pero el que es un cristiano genuino, real, permanece para siempre, porque su salvación es eterna. En tercer lugar, aquí tenemos la advertencia del Señor glorificado de su propósito: para que ninguno tome tu corona. Esta frase no sugiere que la corona o galardón podía ser robado, sino que se podía perder legalmente, como el atleta que llega a la meta pero es descalificado por haber quebrantado alguna norma de la competencia. Los creyentes de Filadelfia, igual que los de hoy día, son exhortados a asirse firmemente de las riquezas espirituales que Dios ha derramado sobre ellos hasta el día en que estén en la presencia del Señor. La promesa de Cristo al que fielmente persevera es que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 2:10 define esta corona como la corona de la vida, o como dice literalmente el texto griego, la corona que es vida. La corona o recompensa para los que fielmente resistan hasta el final es vida eterna, con todas las recompensas que están asociadas a esta. Segunda Timoteo 4:8 la describe como una corona de justicia, y Primera de Pedro 5:4 como una corona de gloria. En nuestro estado glorificado seremos perfectamente justos y de este modo perfectamente capaces de reflejar la gloria de Dios. Aquellos a quienes su fiel perseverancia los distingue como verdaderos hijos de Dios no deben temer nunca el perder su salvación, porque la salvación que Cristo obtuvo para nosotros no es temporal, es eterna. Bueno, vamos al punto 6, la segunda promesa del Señor glorificado. Primero fue para desenmascarar a los falsos, y ahora la promesa del Señor glorificado de permanencia eterna para los cristianos. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. A todo aquel que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, dice el Señor, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Este sustantivo columna o pilar sugiere estabilidad y permanencia en el templo de mi Dios, o mejor dicho, en el santuario de mi Dios. La preposición en sugiere un lugar dentro del santuario y del lugar santísimo, no afuera como parte del pórtico o de la entrada, como ocurría en el Antiguo Testamento. Cuando los judíos iban a adorar, el único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote, o nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, entró al cielo mismo y nos abrió un camino, una puerta, de tal manera que nosotros podemos entrar cada día o cada vez que querramos, porque la invitación del Señor está ahí para nosotros, que nos acerquemos a Él confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. En segundo lugar, bueno, la promesa es de seguridad eterna y nunca más saldrá de allí. Esta frase es enfática, nunca. Es la doble negativa umei, que significa jamás, bajo ninguna circunstancia.
El creyente no tendrá ningún deseo de salir de la presencia de Dios, tal como una columna no desea abandonar el edificio donde está colocada. No habrá más separación. Recuerden lo que dice Romanos 8:35-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tercer lugar, la promesa del Señor de identificación eterna. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es decir, todo lo que el nombre de Dios representa como es reconocido o conocido por Cristo será nuestro. Dios, el Creador, con relación a la nueva creación, dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. O Apocalipsis 21 del 5 al 7 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también: está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué promesas tan importantes. En cuarto lugar, la promesa de una nueva ciudadanía. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. La nueva comunidad a la que el cristiano pertenece está en el cielo, como dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Apocalipsis 21:1, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Por lo tanto, la sede de nuestra ciudadanía existe a causa de las cosas que están en el cielo. La nueva Jerusalén contrasta con la Jerusalén terrenal. El calificativo nueva no forma parte del nombre propio, Nueva Jerusalén. El vocablo nueva significa fresca, flamante, a diferencia de la vieja y desgastada Jerusalén terrenal. La otra se refiere a aquella que desciende del cielo en bendición y soberanía. Y en quinto lugar, la promesa de privilegios celestiales de mi Dios y mi nombre nuevo. De mi Dios, es decir, de su originador y creador. Todos los privilegios celestiales de la ciudadanía, representados por el nombre que es otorgado como un acto de gracia, serán nuestros. Una nueva comunión con Cristo en su venida consumadora, dice: y mi nombre nuevo, que aún no ha sido revelado. El nombre nuevo de Cristo simboliza la plena revelación de su carácter prometido al vencedor en la segunda venida de Cristo. Como vencedores, todos los frutos de victoria representados por la triunfante venida de Cristo serán manifestados como nuestros. Vean lo que dice Colosenses 3:4. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. O 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y así llegamos al último punto: la exhortación del Señor glorificado. Dice el versículo 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído es la aplicación personal del mensaje, es decir, es para todo aquel cristiano, para cada uno de nosotros, que pongamos atención. No es lo mismo oír que escuchar. Bueno, por esa razón yo le puse a escuchar al Espíritu, no solamente a oír, no, sino a poner atención. El individuo siempre es responsable delante de Dios. Por eso dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada uno de nosotros es responsable de venir a la palabra de Dios y escuchar lo que el Espíritu nos dice. Aquí está, o sea, no venir y te va a hablar a la mente o te va a mandar mensajes aquí para que tú puedas decir: Dios me habló. No, Dios habla a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, que es lo que tenemos que leer para saber cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. El contenido de la carta a la iglesia de Filadelfia se debía dar a conocer a las demás iglesias. Además, hay un alcance todavía más amplio.
cada uno de los mensajes a las iglesias tiene validez y vigencia para las iglesias de hoy día. El mensaje, aunque concretamente dirigido a iglesias históricas, trasciende las barreras del tiempo y llega a nosotros con la misma fuerza con que fue dado al principio. Y así llegamos al resumen y a la conclusión. La iglesia de Filadelfia era, al parecer, pequeña, tanto en número como en influencia. A pesar de eso, Cristo le anuncia que ha puesto delante de ella una puerta abierta. La puerta podría ser la de amplia entrada en el reino del Mesías o la de la oportunidad para que continuase dando testimonio a pesar de la oposición de los judaizantes. También el Señor le promete que mediante el rapto sería librada de la hora de la prueba, o sea, de la gran tribulación, es decir, de los 21 juicios escatológicos que ya les mencioné, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Estos juicios escatológicos fueron diseñados para la humanidad rebelde e incrédula que está apegada a las cosas terrenales, y aún así, que experimentarán esos 21 juicios, no creerán ni se arrepentirán. Además, el Señor promete al vencedor que disfrutará de una íntima comunión con Él en la Nueva Jerusalén. Hay una exhortación final a prestar oído al mensaje del Espíritu Santo que viene escrito en la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo que Él iba a enviar a otro Consolador, que nos iba a enseñar todas las cosas, que nos iba a enseñar toda la verdad. Pero es necesario que nosotros estudiemos la Biblia cada día, por lo menos una porción. No todos tenemos el mismo tiempo, pero debe ser una prioridad para cada hijo de Dios. Y por último, el reto a los que hoy es a recibir a Cristo como Salvador y habiéndolo recibido, dar fiel testimonio del Señor. Es un llamado para todos aquellos que sepan que van a venir cosas que no se han vivido hasta ahora, cosas que van a pedir no experimentar. Por esa razón, el llamado es para que crean, que hoy reciban a Cristo, que hoy confíen en Él, lean la palabra para que puedan saber lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Esta es una carta de amor personal para cada una de las personas en el mundo. Esto confirmará su salvación y su posesión de la vida eterna con Dios, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y pues no nos resta más que orar y darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias. Padre amado, que tu Espíritu Santo redarguya de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel, Señor, Dios, que escuche tu palabra, que reconozca que ha fallado, que diga: yo reconozco que soy pecador, que se arrepienta de sus pecados y que pida perdón, que crea que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo, que crea que Él murió en su lugar como su sustituto, que Él es su Redentor, que Él es su Salvador, que es el que pagó el precio que Él debiera pagar. Señor, si hay algún varón o mujer que quiera recibir a Cristo en esta hora, que pudiera decirte estas palabras: Padre amado, reconozco que te necesito. Sé que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Sé que Él pagó por mis pecados. Y sé que tú demandas de mi arrepentimiento. Y en esta hora, Señor, te pido que me perdones todos mis pecados, que llenes mi vida con tu presencia, que cambies mi vida con el poder de tu Espíritu. Señor, yo te invito a que vengas a mi vida, te invito a que vengas a mi corazón, que me transformes, que me cambies, que me guíes, que me des una nueva esperanza, una nueva vida. Yo me comprometo a seguirte todos los días de mi vida y dar testimonio de tu gracia, de tu amor y de tu fidelidad, de tu poder. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Acuérdate que hoy he llegado a ser tuyo, a pertenecer tan solamente a ti. Gracias te doy en